Buenos días a todos. Hola, buen día. Buenos días, Buen Rich. día, doctor. Buenos días. ¿Ya estás listo, Abraham? Hola. Te escucho con mucho eco, Abraham. Creo que ya. Bueno, buenos días. Vamos a empezar.
vamos a ver abordaje de citopenias. Vamos a hacer énfasis en neutropenia, linfocitopenia y trombocitopenia. Bueno, con respecto a neutropenia, me gustaría hacer mención acerca de la cinética de los neutrófilos. ¿Qué quiere decir eso? Desde el momento en que la stem cell empieza la diferenciación hacia lo que conocemos a un neutrófilo, y posteriormente la vida que presenta este tipo de células en la economía, el depósito o el comportamiento que tiene a nivel tisular. Entonces, a partir de que es una stem cell, la proliferación y la maduración hacia un neutrófilo como tal activo se lleva a cabo en un lapso de 7 días. Se mantiene en reserva en la médula ósea otros 7 días y posteriormente sale de la médula ósea hacia el vaso sanguíneo y se mantiene circulando en la sangre por 6 horas para posteriormente depositarse en alguno de los órganos de la economía y ahí permanecerá por 36 horas. ¿A qué vamos a llamar neutropenia? A una concentración o un recuento absoluto de neutrófilos, en inglés lo van a encontrar como ANC, Absolute Neutrophil Counting, menor de 1.5 por 10 a la 9 sobre litros o menos de 1500 células absolutas por cada microlitro. ¿Cuáles son las causas generales? Podemos dividirlas en dos grandes rubros. Las neutropenias congénitas, de las cuales vamos a hablar en un momento, y las adquiridas. Las adquiridas podemos, dentro de las adquiridas, encontramos a las asociadas a infección, en un cuadro postinfeccioso o en una infección aguda, ya sea en una sepsis bacteriana o también viral, o ocasionada por una infección viral. Inducidas por fármacos, que nos pueden dar dos grandes rubros de alteraciones. Una agranulocitosis, que quiere decir que toda la serie granulocítica está mermada, o es selectiva para una neutropenia y generalmente puede ser de tipo leve, intermedia o severa. Las neutropenias de tipo autoinmune las podemos dividir en primarias, secundarias, y dentro de ellas cobra gran importancia el síndrome de Felty, del cual vamos a hablar en un momento. Las de origen maligno, dentro de ellas la leucemia aguda, el síndrome mielodisplásico y el mieloma o linfomas pueden ocasionar neutropenia. Y dietéticas, aparentemente nosotros somos casados con que deficiencia de vitamina B12 y folatos es igual a una anemia macrocítica, ¿no? No, también puede ocasionar una neutropenia, deficiencia de cobre o una malnutrición calórica global. De acuerdo a su etiología, también las podemos clasificar como una neutropoiesis hipoplásica, o sea, no se está formando de manera adecuada, ¿no? O no hay una adecuada cantidad de células progenitoras. Otra etiología puede ser daño a la médula ósea, en la cual se puede deber a radiación, medicamentos, el trastorno de hemoglobinuria paroxística nocturna, una infección por hepatitis, infección por VIH, puede ser de causa idiopática, no sabemos por qué está dañada la médula ósea, puede ser por infiltración a la médula ósea de cualquier otra neoplasia, o en sí misma de la médula ósea, o por una aplasia medular. Otra de ellas es las anormalidades en la distribución, o sea, aumento en la marginación. Recordemos que el flujo laminar de las células, hablan de los leucocitos, generalmente siempre van en el centro, y con algunas expresiones de moléculas de adhesión tisular,
va a empezar la diapédesis, ¿no? Y entonces van a adherirse al margen del vaso sanguíneo. Uno de ellos, o de los provocantes que puede ocasionar esto, es una endotoxina y puede ser gluten bacteriano. Alteraciones en la supervivencia, pues en un proceso de sepsis o una infección grave, el consumo va a estar acelerado. Una destrucción acelerada ya sea por mecanismos autoinmunes y puede estar mediado por fármacos, como lo mencionamos, ¿no? La clozapina induce un mecanismo autoinmune para la destrucción de neutrófilos. El síndrome de Felty, como ya lo mencionamos, es una complicación, o bueno, se presenta en pacientes con artritis reumatoide y lo conforman una neutropenia severa, una esplenomegalia, complicando la artritis reumatoide, y se asocia a anticuerpos contra los neutrófilos, o una destrucción acelerada, como ya lo vimos y lo explicó fielmente Ale, por hiperesplenismo. Dentro de la fisiopatología de las neutropenias congénitas, son un conjunto de trastornos hereditarios caracterizados por un bloqueo en la mielopoiesis. Diferentes genes van a estar afectados, la proteína que codifica para dicho gen, y dentro de ellas, de acuerdo a la proteína mutada o no expresada, podemos encontrar diferentes patologías. ¿Cuáles son las más importantes? El gen ILEIN, gen ILEIN, afectando un 45%. Ay, creo que no se ve el puntero. Afectando el 45% de los casos. El gen SBDS, ahorita vamos a explicar por qué se llama así, el 14%, el SLC3 74F y el HAX1, ¿sale? Entre otros, pero estos son los más prevalentes. Entonces, ¿qué enfermedades o las más importantes o las que, pues, digamos, las más prevalentes conocemos como neutropenias congénitas? La neutropenia congénita grave. Este tipo de alteración es autosómico dominante y se debe a mutaciones en los genes ILEIN y el GF1. Ocasiona infecciones graves de diversa localización en el primer mes de vida. Generalmente es para paciente pediátrico y ocasiona una neutropenia grave más una eosinofilia y monocitosis. Representa riesgo de transformarse en un síndrome mielodisplásico si el paciente pues, tiene una adecuada evolución, o en una leucemia aguda, y el tratamiento es con estimulantes de colonias y un trasplante alogénico de médula ósea. Otro de las neutropenias congénitas importantes es el síndrome de Kostmann. Es la primera neutropenia congénita descrita y posteriormente se estudió y se encontró que la mutación está en el gen del HAX1. Es un síndrome muy raro y se asocia a retraso mental y convulsiones de inicio en la segunda década de la vida. El síndrome de Bachmann-Diamond, tiene característica autosómica recesiva y tiene mutaciones en el gen SBDS, o sea, es Bachmann-Diamond síndrome, ¿no? Se presenta como una neutropenia intermitente y moderada y se asocia a insuficiencia pancreática exócrina. Lo vamos a evaluar con la presencia de esteatorrea con los pacientes y una displasia metafisiaria que ocasiona en el paciente una estatura baja o talla baja. En ocasiones se relaciona a pancitopenia, es muy importante, al rato vamos a hablar de él, y puede transformarse también en un síndrome mielodisplásico y una leucemia aguda. Y una neutropenia cíclica, que es se presenta como autosómico dominante o esporádica. Nuevamente también hay mutación en el gen ILEIN que ocasiona un incremento en la apoptosis de las células de los neutrófilos, y por ser un fenotipo leve se suele diagnosticar hasta una edad adulta. Representa episodios recurrentes de neutropenia grave de 3 a 5 días cada 21 días. O sea, por eso se le determina cíclico. En los episodios, la médula ósea exhibe hipoplasia granulocítica y el tratamiento es a base de antibiótico profiláctico y
estimulante de colon. Para su diagnóstico, algo muy importante es que se debe de obtener al menos 2 recuentos leucocitarios 2 veces por semana durante 6 semanas para que se observen estos ciclos de neutropenia, porque va a ser oscilante. ¿Cuáles son los fármacos que nos pueden ocasionar neutropenia? Fíjense, antibióticos, las aminopenicilinas y la frecuencia reportada para esta afección es de tipo intermedio. Y va a afectar tanto, o nos puede ocasionar tanto una granulocitosis como una neutropenia. Las cefalosporinas también está reportada como una frecuencia intermedia y ambos tipos de reacción. La vancomicina, frecuencia reportada alta y ambos tipos. Los macrólidos es bajo y nada más puede llegar a ocasionar neutropenia. El Bactrim, bueno, trimetoprim sulfametoxazol, frecuencia reportada alta y agranulocitosis. El cloranfenicol, que bueno, ya está descrito, ¿no? El síndrome gris, una frecuencia reportada es alta y ocasiona granulocitosis o puede llegar a ocasionar anemia plasmática. Antifúngicos, anfotericina, se reporta una frecuencia baja, flucitocina es baja y pueden llegar a ocasionar neutropenia y granulocitosis respectivamente. Los antipsicóticos, la clozapina, una frecuencia reportada alta. Los antimaláricos, la cloroquina, que estuvimos ocupando, que se ocuparon en primera instancia en la pandemia, frecuencia reportada bajo. Los antiinflamatorios, que nadie está exento de ocuparlos, ibuprofeno, frecuencia reportada baja y ocasiona granulocitosis. Diclofenaco, es de riesgo intermedio. Y la sulfasalacina, que lo ocupan los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, frecuencia reportada alta y ocasiona granulocitosis. Los antitiroideos, muy importante, paciente con hipertiroidismo sometido a terapia con metimazol, tiene una alta frecuencia reportada de ocasionar granulocitosis. Por eso es muy importante los controles de biometría hemática en los pacientes que ocupan tapazol. Y los cardiológicos, la procainamida, el antiarrítmico, los IECAS y la digoxina con frecuencia reportada intermedia. O sea, no son tan inocuos, ¿no? Diuréticos, diacidas, furosemida y espironolactona con frecuencia reportada bajo. Y antipilépticos, carbamazepina, sí llega a ocasionar neutropenia, pero es en una incidencia baja. Y la difenilidantoína es de riesgo intermedio y ocasiona granulocitosis. Y dentro de otros que podemos mencionar, pues de los biológicos que se ha reportado, es el rituximab, ocasiona no solo la inactivación, sino también neutropenia de frecuencia intermedia y puede ocasionar a granulocitosis. ¿Cómo vamos a clasificar las neutropenias? Pues tenemos de 2 tipos. Por su severidad, la OMS nos menciona que se tiene que clasificar en grado leve, moderado o grave. Para un grado leve, el nivel va de 1500 a 1000 neutrófilos totales. Para grado moderado, de 1500 a 500. Y aquí se los pongo en colorcitos porque quiero simular como un semáforo. Generalmente los cuadros de neutropenia leve suelen ser benignos. El paciente no cursa con infecciones tan severas. Pero para el riesgo moderado, la agresividad o la severidad de la infección va a estar relacionada con el grado de neutropenia. Entonces, con este nivel de neutrófilos, debe de haber otros factores contribuyentes que estén presentes para que el paciente se pueda complicar. Y la neutropenia será grave cuando existan niveles de neutrófilos menores de 500 absolutos, y la presencia de la infección va a variar considerablemente dependiendo de la causa y la duración de la neutropenia. Por eso es muy importante que este tipo de pacientes, en algunos casos selectivos, lo apoyemos con unidades formadoras de colones, como el filgrastim. Y de acuerdo a la toxicidad, esta es una tabla que podemos encontrarla, o bueno, la
CTCAE es la Common Terminology Criteria for Adverse Effects. Y esto es más que nada para el uso de los medicamentos de tipo oncológicos que llegan a mermar las células. Entonces, de acuerdo al grado de efectos adversos, digamos, a la quimioterapia, podemos encontrar que, bueno, puede haber anemia, trombocitopenia, linfopenia y neutropenia. Igual, es casi lo mismo, pero el grado 1 va a ser una cuenta de límite inferior normal a 1500, grado 2 de 1500 a 1000, que sería nuestra leve, ¿no? Grado 3 de 1000 a 500 absolutos, y grado 4 de 500, menos de 500 células absolutas. Y nos hace hincapié para que, o nos ayuda a definir neutropenia febril. Neutropenia febril, de acuerdo a estos criterios, es un grado 3 de toxicidad a la quimioterapia, menos de 1000 células, con la presencia de fiebre, más de 38.3 grados centígrados en un paciente. Y un grado 4, cuando tenemos menos de 500 células absolutas y una neutropenia febril, es, bueno, a partir del grado 3, es una urgencia absoluta, una de las urgencias hematológicas, pero el grado 4, menos de 500 neutrófilos con fiebre, es una patología que pone en riesgo la vida. ¿Cuáles eran los otros factores que mencionamos en el riesgo moderado? El recuento absoluto de los neutrófilos, como ya lo mencionamos, reserva de neutrófilos en la médula ósea. O sea, nosotros sabemos que tenemos un stock por 7 días nada más. La duración de la neutropenia, y esto va ligado a la reserva de neutrófilos en la médula ósea. Otras deficiencias en el sistema inmunológico, como que no tengamos apoyo de inmunoglobulinas, que tengamos mermados otros leucocitos o alteración en las barreras naturales, ya sean epiteliales o mucosas. Y vamos a hablar de una infección en cuanto, si una neutropenia es aguda, de días a horas, es más grave a una neutropenia que el paciente ya se conoce con ella, que ya sabe cómo controlársela, quizá reciba algún medicamento profiláctico y va a ser menos letal, ¿no? Y el estado nutricional del paciente. ¿Cuál es el cuadro clínico de una neutropenia? Pues siempre va a estar asociado a un cuadro infeccioso grave, ¿sale? El paciente va a acudir, o lo vamos a apreciar en mal estado general, va a estar postrado, va a tener fiebre y escalofríos, la odinofagia es intensa, y tiene datos de inflamación en las mucosas. Puede tener síntomas respiratorios abdominales súbitos que ameritan valoración de urgencia. Generalmente no necesitamos de un patógeno fuera de nuestra flora común o de nuestra microbiota. Los patógenos que tengamos en la nasofaringe, en nuestras amígdalas, en el tubo digestivo o en la piel pueden ser suficientes para ocasionarnos una infección en un paciente neutropenia. Al examen físico, pues, como tener especial atención en la orofaringe, senos nasales, en el tórax, en el abdomen, y revisar siempre los ganglios linfáticos y en el vaso. ¿Cómo es el abordaje de una neutropenia? Obviamente tenemos que detectarlo mediante una citometría hemátrica. ¿Tiene criterios de gravedad o tiene fiebre? Si el paciente tiene criterios de gravedad y tiene fiebre, debe de ingresarse al hospital e inicio de tratamiento antibiótico de amplio espectro. Siempre vamos a preferir un antibiótico bactericida a un bacterióstato. Por eso, generalmente las guías, ¿no?, mencionan carbapenémico, también Pseudomonas flora normal de la piel, levofloxacino. De nueva aparición, o sea, no tiene criterios de gravedad, no tiene fiebre, ¿no? Entonces es una neutropenia de nueva aparición. ¿Sí? Entonces hay que ver, o debemos de indagar una exposición reciente a fármacos o a infecciones que pudieran haber ocasionado una neutropenia, como ya lo comentamos, generalmente pues, que no podrían causar un cuadro tan agudo serían las infecciones virales.
Puede nueva aparición, ¿no? Entonces es una neutropenia benigna o cíclica o el paciente ya se conoce con la misma. Se autolimitó posterior al uso de fármacos, entonces es una neutropenia secundaria a fármacos. No se autolimitó, entonces hay que realizar una biopsia y un aspirado de médula ósea y otra BH para determinar si nuestro paciente puede estar desarrollando un síndrome mielodisplásico, presenta una leucemia, es una neutropenia idiopática o es una leucemia de linfocitos grandes glanulares. Ahora, ¿esta neutropenia está ocasionada o está acompañada de otras citopenias? Sí. Entonces, hay que revisar niveles de ácido fólico y vitamina B2, importante para la maduración de la stem cell. Y de acuerdo a nuestra citometría o si tiene deficiencia de estas vitaminas, podríamos pensar que se trata meramente de una anemia megaloblástica. ¿Alguna duda con este algoritmo? Con respecto a la linfocitopenia, es una concentración o una cuenta total menor de linfocitos menor a 1.10 a la 9 o menor a 1.5 por 10 a la 9. Depende de la bibliografía que consulten. Los valores absolutos. De ese total de linfocitos que mencionamos, de 1 a 1.5, el 80% de estos linfocitos totales son linfocitos T. ¿Cuáles son los valores de referencia de linfocitos T? De 1 a 2.3 por 10 a la 9. ¿Sí? Y 2/3 de estos linfocitos T van a ser en total CD4. El número absoluto de CD4, entonces lo tenemos como 1.1 por 10 a la 9. Y el resto son valores para CD8 y los valores de referencia son de 3.8 a 9.7 por 10 a la 8. ¿Sale? ¿Sí se entendió ese como organigrama? De todo el total de los linfocitos, el 80% son linfocitos T. Y de esos linfocitos T, 2/3 son CD4. Y el resto, o el tercio restante, son CD8 o NK. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas generales congénitas? Enfermedades por inmunodeficiencia. Hay varias, pero vamos a hacer hincapié en el síndrome de Wiskov-Aldrich, la ataxia telangiectasia y en la enfermedad por inmunodeficiencia combinada severa. ¿Vale? La inmunodeficiencia combinada severa se caracteriza por ausencia funcional de los linfocitos T. Al compartir progenitores, las vías de señalización en esta patología están mermadas, no hay una adecuada señalización, por lo cual no hay una adecuada maduración de toda la serie de linfocitos, tanto T, puede estar mermado linfocitos B y NK de manera importante. Puede estar acompañada por hipo o gamma globulinemia por deficiencia de linfocitos B y se clasifica de acuerdo a la vía celular dañada. Hay muchísimas vías celulares. El síndrome de Wiskov-Aldrich es mutaciones en el síndrome WAF, otra vez, que codifica para una proteína citoplasmática responsable en la traducción de señales de la superficie celular del citoesqueleto de actina, del linfocito, lo que ocasiona que se destruya de manera prematura y afecta tanto al linaje B como T. Y en este síndrome es curioso que se aprecian anormalidades en las inmunoglobulinas, presentan niveles bajos de inmunoglobulina M y altos de inmunoglobulina A y E. Otras de las causas adquiridas para linfopenia, tenemos una anemia plástica, que puede estar ocasionada por un parvovirus o alguna otra patología. Enfermedades infecciosas, tiene importancia las enfermedades virales, ¿cuáles? La principal y el rockstar de esto, pues va a ser el VIH, ¿no? O el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
El SARS, como lo estamos viendo con nuestros pacientes, las encefalitis del virus del Nilo, las hepatitis, la influenza, las infecciones por virus de herpes simple, el virus herpes 6, el 8 y otros. Y algunas bacterias como una infección por tuberculosis, ahorita vamos a hablar de ella y en qué momento las ocasiona, las neumonías, la rickettsiosis o una sepsis. De acuerdo con las infecciones virales, el VIH, pues... Sí, va a haber muchísimos metros a la espalda de... Como ya sabemos, es la destrucción y aclaramiento de los linfocitos T infectados por el virus de VIH tipo 1 o tipo 2. La cuenta de los CD4, perdón aquí, cae más rápidamente, como dato curioso, cae más rápidamente en el año posterior a la seroconversión. Generalmente de un valor absoluto de 1000 puede llegar hasta 670 y posteriormente disminuir 50 células por año. La influenza, generalmente ocasionada por H1N1 y H5N1, ocasiona linfopenia. El SARS coronavirus, como lo hemos estado viendo con nuestros pacientes, las infecciones por el virus del Nilo del Oeste, que ocasionan una linfopenia profunda y prolongada, y esta generalmente tiene valor pronóstico. Las infecciones por virus herpes, ya sea simple, 6 u 8, parvovirus B19 o infecciones por dengue. De acuerdo a las infecciones bacterianas, leptospira, Ehrlichia, estos acuérdense que son como parásitos intracelulares, una infección por tuberculosis activa, generalmente cuando el paciente no esté bajo tratamiento, tenga peso bajo y también tenga hipoalbuminemia, la población va a presentar linfopenia y la población se va a recuperar, la población de los linfocitos se va a recuperar 2 semanas posteriores al inicio de los antiquímicos. En la sepsis hay dos cuestiones. Se considera que es debido a la apoptosis de las células B, CD4, CD8, las células dendríticas foliculares mediadas por citocinas, esto es a nivel del vaso. Y se ha visto, aquí les dejo la referencia, en un estudio retrospectivo, que la persistencia severa de linfopenia, o sea, una cuenta absoluta menor a 600 células, al 4º día del diagnóstico de la sepsis, fue predictivo para desarrollar infecciones secundarias y decisivo para la supervivencia a corto plazo, o sea, 28 días y a 1 año. Otras de las causas adquiridas son las por agentes inmunosupresores. Haremos hincapié en los glucocorticoides y pues en otros estados patológicos, ¿no? Los glucocorticoides inhiben la producción de citocinas y rápidamente disminuyen las células T circulantes, permitiendo la migración de la circulación, inducen la apoptosis e interfieren con la señalización para la liberación de tejido linfoide hacia la sangre. Bueno, desde el tejido linfoide hasta la sangre. Y en agudo, los que más sufren son los linfocitos B, pero el uso crónico predispone a una disminución de los niveles de inmunoglobulina, que bueno, son los que producen los linfocitos B, ¿no? Bueno, el plasmocito. Otras enfermedades sistémicas, como las enfermedades autoinmunes y algunas otras que no son autoinmunes, ¿vale? Llama la atención que la enfermedad renal crónica puede llegar a generar linfopenia y no completamente es atribuible a que el paciente se dialice, se hemodialice, sino recordemos que este es un estado como de malnutrición, ¿no? Y alteración nutricional y carencia de zinc. Se ha visto que el zinc es necesario para el desarrollo de células T y la función, y los niveles de zinc bajos se han observado en niños en estado crítico, o sea que ingresaron a la UCI, estuvieron graves. Al otorgarle zinc, la linfopenia se corrigió y la ingesta excesiva de alcohol puede resultar en disminución en la proliferación de linfocitos. De acá no encontré como tal un algoritmo, pero el abordaje lo tenemos que hacer haciendo una buena anamnesis, una adecuada historia clínica, identificar factores de riesgo para infecciones,
Examen físico completo, hallazgos clínicos que nos sugieran una patología de base para llegar a un diagnóstico clínico. Obviamente tenemos que apoyarnos de la citometría hemática y también de la cuenta de los linfocitos. Y pues el abordaje como tal de la linfopenia será el abordaje de la patología de base. ¿Alguna pregunta o un comentario? ¿No? Bueno. Y para finalizar, la trombocitopenia, pues llamamos trombocitopenia a una cuenta total de plaquetas menor a 150,000. Vamos a clasificarla de acuerdo, las trombocitopenias las podemos clasificar de acuerdo a su etiología en enfermedades que disminuyen la producción de trombocitos. ¿Cuáles son de ellos? Los síndromes de insuficiencia de la médula ósea, ya sean congénitos o adquiridos. Hace rato hablamos del síndrome de Wittstock-Aldrich y lo mencionamos, también el síndrome de Bachmann-Diamond, la anemia de Fanconi, trombocitopenia megacariocítica, de las adquiridas, las anemias aplásicas y la trombocitopenia amegacariocítica. Otras, el síndrome mielodisplásico, infiltración medular, ya sea de una neoplasia contigua o una infección en la médula ósea, las inducidas por quimioterapia, por radiación, una trombocitopenia inmunitaria, carencia nuevamente de folato, vitamina D12 o ferropenia en casos avanzados, alcoholismo. Por enfermedades caracterizadas en aumento en la eliminación de los trombocitos, tenemos a la trombocitopenia inmunitaria, trombocitopenia inducida por heparina. Recordemos que esta hay de dos tipos, generalmente la podemos encontrar en pacientes a los cuales les hemos administrado heparina desde el día 4 hasta el día 10, hay que sospecharla. Púrpura trombocitopénica trombótica o un síndrome urémico hemolítico. Recordemos que más que nada, sería un término anatomopatológico porque se trombosa el capilar y pues hay disminución en las plaquetas. La coagulación intravascular diseminada por desgaste o sobreconsumo de las plaquetas. Una púrpura posttransfusional. Una trombocitopenia aloinmunitaria neonatal, una enfermedad de von Willebrand de tipo 2B y una destrucción mecánica, ya sea por una disfunción valvular aórtica o un paciente que es sometido a una cirugía y que requiera circulación extracorpórea. Y enfermedades caracterizadas por secuestro de trombocitos y otras, pues por secuestro de trombocitos, el hiperesplenismo, ¿no? Ya lo conocemos. Y otras, pues puede ser medicamentosas, ahorita vamos a hablar de ellas, la trombocitopenia gestacional, la asociada a VIH, relacionada con una infección o sepsis. Recordemos que generalmente las infecciones de vías urinarias son las que más nos dan trombocitopenia. Hemofagocitosis, síndrome de Wittstock-Aldrich. ¿Cuáles son los medicamentos que ocasionan trombocitopenia? Pues podemos clasificar de dos tipos, los que nos ocasionan una trombocitopenia inducida por fármacos, y tenemos al abscizimab, al ácido valproico, la amiodarona, la carbamazepina, la daptomicina, el ibuprofeno, los beta-lactámicos, las sales de oro, naproxeno, y bueno, aquí la heparina, recordemos que es una trombocitopenia inducida por heparina. La simvastatina, la rifampicina, el Bactrim y la vancomicina, ¿no? Y los que nos pueden ocasionar microangiopatía trombótica inducida por fármacos, son los de este rubro, la bleomicina, la ciclosporina, el interferón, el tacrolimus. ¿Okay? Diagnóstico, pues la historia clínica es básica para excluir el uso de fármacos que nos pudieran estar ocasionando esta
esta disminución en el número de las plaquetas, infecciones, recuerden que en el SHU es la E. coli, y condiciones subyacentes, ¿no? Una hepatópata que tiene hiperesplinismo y demás. El examen físico nos obliga a buscar siempre esplenomegalia, nódulos linfáticos o estigmas de sangrado, o sea, ya lo llamamos como púrpura, ¿no? En el frotis de sangre periférica, aquí sí va a ser muy importante realizar un frotis de sangre periférica porque nos va a ayudar a distinguir entre una pseudotrombocitopenia por agrupamiento y también pues nos da datos que nos hablen de aumento en la destrucción buscando plaquetas grandes o esquistocitos. Disminución en la producción, que raramente está limitada a las plaquetas, y buscando una condición que nos ocasione que no haya un adecuado crecimiento a nivel de médula ósea, o sea, buscando blastos, polimorfonucleares hipersegmentados, se hablan de una infección viral y cuerpos de inclusión. Aquí sí, el abordaje. Una trombocitopenia la podemos abordar de dos tipos. Aislada, que sea solamente una trombocitopenia, meramente, abordándola con una BH y un frotis normal. Y tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Es ocasionada por una enfermedad autoinmune? ¿Fueron medicamentos? ¿Es una infección? Si estas respuestas son negativas, entonces estamos hablando de una púrpura trombocitopénica inmune primaria. Si es positivo, si creemos que puede estar originado por una enfermedad autoinmune, medicamentos, infecciones, es una púrpura trombocitopénica inmune secundaria, ya sea inducida por medicamentos o por infección. Si el ABH o el frotis es normal, si encontramos esferocitos, podemos, podemos indagar o suponer que se trata de un síndrome de Evans o se trata de un hiperesplinismo. Si encontramos esquistocitos, podemos inferir que es una coagulación intravascular diseminada, un síndrome urémico hemolítico Pleural se puede o una infectar, es púrpura trombocitopénica. que desarrolló una empieza. Si encontramos pancitopenia o blastos, podemos suponer que se trata de una anemia aplásica, un síndrome mielodisplásico o una leucemia, y posteriormente indagar acerca de iniciar protocolo para estas patologías. Y si encontramos leucoeristoblastosis, debemos de suponer que la médula ósea está infiltrada, o sea, una mieloptisis. Consideraciones especiales para la trombocitopenia. El riesgo va a depender de la cantidad de plaquetas. Si nuestra cuenta de plaquetas va de 100,000 a 50,000, el riesgo de sangrado solo conllevará con la presencia de un trauma mayor o un procedimiento de cirugía general. Si la cuenta de plaquetas va de 50,000 a 20,000, el riesgo de sangrado es latente con un trauma menor o una inducción a cirugía. Si la cuenta es menor a 20,000, el riesgo de sangrado espontáneo es alto. Y si vemos que nuestro paciente tiene menos de 10,000 plaquetas, el riesgo de sangrado es grave, que puede comprometer la vida, y aquí está muy, muy, muy indicado iniciar la transfusión de concentrados plaquetarios o una vez. ¿Dudas acerca de trombocitopenia? ¿Comentarios? Pues eso fue todo. Yo nada más quiero puntualizar algunas cosas. Uno, con respecto a la neutropenia. Neutropenia, en casos de anemia plástica, ya parte de clasificación, que es la clasificación de Camita, pero es específicamente la anemia plástica en realidad para determinar gravedad. Muy severa se considera por debajo de los 20. ¿De acuerdo? Que esa no viene en el trabajo. Sí. Comentaba, perdón.
Menos de 2 minutos. De camita, en anemia clásica. Ahora, de neutropenia ya comentaban, es para nosotros pues, básico el manejo de neutropenia. Nosotros tenemos un protocolo en el que tomamos en cuenta realmente los criterios que ya comentaba, que es que tenga menos de 5 neutrófilos y que tenga fiebre, pero también el hecho de que tenga poco sedimento. Podrían no tener fiebre y tener neutropenia. Y están las guías de la ISA que hablan del uso de tabacoménico. Puedes usar una cefalosporina junto con Tienes que cubrir anti-pseudomonas y la mayoría de nuestro protocolo nosotros manejamos a los que de la vancomicina, pero las guías de la ISA se meten la vancomicina de entrada. Y todo el protocolo de después de cierto tiempo, nosotros 7 días después de manejar los antibióticos, vas a hacer tomografía. Entonces tienes que conocer y agregamos un anticuerpo. ¿De acuerdo? Denme 2 segundos. Perdón. Bueno, entonces eso es importante porque van escalando antibióticos hasta ¿okay? Como digo, nosotros tenemos un manual que lo manejamos nosotros, tenemos ya todos los hospitales, pero habitualmente nosotros en el caso de los hospitales de estos centros van a ver que lo manejan directamente en el equipo. Profilaxis en neutropenia, también nosotros utilizamos, está discutido por ejemplo el uso de los azules por la resistencia. Nosotros debemos utilizar fluconazol, sin embargo, también depende, por ejemplo, de los trasplantes, tipo de profilaxis, usamos ciprofloxacino en nuestro caso, y lo van a ver, se los comento, porque cuando tenemos interconsultas, van a ver que siempre llevamos antiviral, antipúblico, en este caso discutido entre las guías de la ISA, dando por la resistencia, sí, sobre todo por ejemplo, ciprofloxacino, tomando en cuenta en nuestra población que tenemos tuberculosis. Entonces eso es algo que se lleva por mucho tiempo, pero tenemos que tomar en cuenta las guías, el que es el uso de factores estimulantes, ya les contaba. La anemia clásica va a incluir los 3. Al final, una anemia clásica es la médula ósea no funciona. Si tienes menos de 20% de similar, los hitos bajos, el diagnóstico se hace con una biopsia de médula ósea y en este caso puedes tener un caso por linfocitos. Linfocitos que es parte de la fisiopatología. Entonces, por eso el tratamiento de la hemoglobina anticonceptiva. Ya veía tu abordaje, nosotros nada más agregamos que pacientes con neutropenia aguda les hacemos médula ósea. Y la razón es, al final, un medicamento puede ser culpable por un campaña, pero tienes que estar seguro que tu médula ósea hay producción. Si no hay producción o si no tienes líneas celulares de diagnóstico, ahí tienes la única forma de dar la producción, así directamente con la médula ósea. Los analizas como esta población. ¿Sí? Y lo otro que quería puntualizar es respecto a la trombocitopenia. Hablabas de PTT, de diagnóstico, ¿verdad?
síndrome urémico hemolítico y la culpa uno es una urgencia macular. La PTP es una urgencia macular. Es trombocitopenia, pero tiene anemia hemolítica microangiopática. ¿De acuerdo? No sé si es en gordos en la mitad. ¿Quién estuvo ayer de gordos? Llegó una paciente, todos mis saludos a las 12 de la noche. Pedimos que iba a ser inmediato porque si tenía DHL de algo, 8.6 de hemoglobina y 8.000 plaquetas en el descenso de la. Entonces, por ejemplo, este paciente, específicamente me dijo, coincide que llegó la paciente, tiene 8.000 plaquetas. O sea, ella tiene antecedentes de 18 años de una PTI tratada. Se le dio esteroide, ella llegó con 13 de hemoglobina, y en evolución en 4 días, de 3 hemoglobinas se cae de 8%. Tiene reticulocitos aumentados, tiene una DHL de 1200, tenía 0.9 de hemoglobina indirecta y 0.3 de directa, y también en la evolución se va a 3.06 de hemoglobina indirecta. Tienen datos claros de hemoglobina, tienen reticulocitos aumentados, DHL aumentada, y tiene una prueba de PUS negativa. Con la prueba de PUS positiva, pensarían en un síndrome de visceral, que es cuando se tiene en una primaria con anemia hemolítica común, pero ella no tiene anemia hemolítica común, tiene un punto negativo, y en el croquis se ven las células que son características de los esquizocitos. Entonces aquí nos faltaría, perdón, microangiopatía, que es lo que nos dice que tiene una anemia hemolítica microangiopática, que son los. Entonces, ¿por qué es una urgencia hematológica? Porque sin tratamiento, pues, la gente se van a morir. Y con tratamiento, que es el tratamiento terapéutico, hasta el 30% se puede morir. Y por eso es una urgencia hematológica. Si la paciente ya tiene tarjeta negra y pasa ahorita de cambio diagnóstico. El diagnóstico, más que, o sea, no le vamos, tenemos el cuadro clínico, lo que hace es determinar la enzima Adams 13 en el plasma para búsqueda de específicamente que no la tenga. Entonces, ahí quería puntualizar porque esto es una urgencia. Si ustedes tienen una PTT, la tienen que mover rápido. Si no tienen opción hasta la el plasma, esteroide, en tanto la muerte. Si le ponen plasma, lo más seguro es que pierdan la oportunidad de medir el error, pero no todos tenemos la opción de medirle rápido. Entonces, o con esta paciente que se pudo mover rápidamente al hospital. ¿De acuerdo? Pero sí les quiero hacer este hincapié, por ejemplo, estos que son los esquistocitos. Y un diagnóstico diferencial va a ser siguiente. ¿Y cómo lo van a? Con tiempos de población. ¿De acuerdo? Dividimos en tiempos de población. Al final, la PTT no debería alterar tiempos de población. ¿Por qué? Y el Shoah que me decía, bueno, pero eso es de niños. ¿No? Este es el Shoah, bueno, el Shoah, la certificación del modelo hemolítico atípico. ¿De acuerdo? Que eso es de la vida. Que no se casen con la idea de que el modelo atípico es de pediatría. Aunque parte de la fisiopatología es diferente, porque no tiene que ver la ciencia de la anestesia, tiene que ver con el complemento. No es exclusivo del niño, el atípico de los adultos. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de blastos. Mieloptisis se refiere a. No, mieloptisis. No, eso es mieloptisis. Mieloptisis es cuando se suplanta la médula ósea por células ajenas a ella. Perdón, un sea de mama, un sea de próstata, va a ser mieloptisis. Entonces dicen, no es que es metástasis, la suplantación de la médula ósea por células ajenas, el nombre correcto es mieloptisis. ¿Ok? Y esto es importantísimo, se me había olvidado comentarlo. Enfermedades autoinmunes. Pacientes con neutropenia, jóvenes, mujeres, jóvenes con neutropenia, tienen que hacer el perfil. ¿De acuerdo? Puede ser la neutropenia, sí,
pero también puede dar una oportunidad. Entonces, tienen que dentro de su algoritmo también piensan, ella es una paciente joven, hacen todo la historia clínica, si tiene artralgia, si tiene cefalea, si tiene migraña, tienen que pensar en el primer sorteo. Y creo que por puntualizar eso, y del HPN, el doctor comentó, como los nueve paroxística nocturna. El doctor lo comentó en neutropenia. ¿Por qué? Porque pueden hacer parasitopenia, aunque la característica es que sea anemia hemolítica, ¿de acuerdo? Pero no es exclusiva. La HPN alguien se acuerda por qué lo causa, qué lo ocasiona más bien. Precipitación. Ya no es no hay precipitación de que No. Por acá. O sea, puede generar trombosis en la corazón, pero no puede generar trombosis que es la deficiencia. Acuérdense, ustedes ya vieron lo que son los clústeres de diferenciación, lo vieron en la universidad. Los clústeres de diferenciación se refieren a series y son diferentes proteínas que se pueden expresar en el transcurso de la maduración de las células, en la autogenia. Entonces, hay proteínas que se expresan y se pierden y otras que se mantienen. En el caso del HPN pierde el clúster de expresión de C59, que evita que el complemento se pegue a la membrana. Y entonces lo van a tener más de oxidación. Van a tener el complemento pegado más que otros complementos y va a generar el hemolismo. ¿Sí? Pero eso no nada más es el circuito, también es el hemolismo con la revolución. ¿De acuerdo? Entonces, pues también pueden proceder con neutropenia, que además dentro de la patología presentan frecuentemente trombosis. Ya cuando veamos la parte de anemia, vean que la única anemia hemolítica intraeritrocitaria, perdón, es la única que le pedimos encontrar porque le hemos dicho por eritrocitaria, pero es la única de causa eritrocitaria no hereditaria. Las otras anemias hemolíticas de causas eritrocitarias, que la causa la tiene el eritrocito, son hereditarias. Por cierto, la HPN es antigua. No es hereditaria. ¿Bueno? Pues nada más quería puntualizar esta parte. No sé si hay alguna pregunta. No. No.